Tengan todos un muy buen día. Hoy vamos a abrir la Biblia en Hebreos, capítulo número 10, y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 10. Por favor, dispongámonos a leer. Dice la palabra del Señor: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por favor, oremos pidiéndole al Señor que nos ayude a tener una conciencia limpia y que podamos ser sus amigos. Padre Santo, damos gracias en este día por tu voluntad. Tú nos has permitido hoy congregarnos para poder recibir la palabra de vida. Esta palabra es la que viene y nos limpia, limpia nuestras conciencias de culpa, pues tú enviaste a tu Hijo para que pagara por nuestros pecados, y Él, al derramar su sangre, nos ha limpiado y nos ha hecho santos para poder estar en tu presencia, Señor. Hoy te pedimos que todo aquel que está escuchando esta palabra sea bendecido, Señor, y su conciencia sea limpia, para que nosotros podamos servirte y nunca seamos aquellos que se oponen a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, cuando nosotros hablamos acerca del Evangelio, una de las primeras noticias que nos cuentan es que nosotros hemos sido, Dios se ha acercado a nosotros para podernos transmitir esas buenas noticias de salvación. Es decir, nosotros sabemos que por el pecado, y reconocemos que todos tenemos fallas, por esas fallas y por ese pecado delante de Dios, no nos podemos acercar a Él. Entonces, cuando vienen esas buenas nuevas a cada una de nuestras vidas, la idea es que nosotros sintamos esperanza. La realidad hoy en día es que muchos reconocen, o mejor, muchos escuchan el Evangelio, pero al transcurrir de los días siguen sintiéndose culpables, siguen sintiéndose que no fueron perdonados. Lo cual concluimos que entonces esas buenas nuevas ya no son buenas noticias, ya no traen la remisión a las personas. Es curioso que a nosotros una de las primeras palabras que llegan cuando nos predican es: Cristo pagó por tus pecados, pero paso a seguir nos dan un listado de cosas que hemos de hacer para poder ingresar al reino de los cielos. Esto pareciera una controversia, porque si para poder entrar al reino de los cielos lo único que es necesario es que la puerta esté abierta, y Jesús dijo: yo soy la puerta y a través de mí es la única manera que pueden llegar al Padre, que pueden llegar al reino de los cielos, pero posterior a ello nos enseñan que hemos de hacer una cantidad de cosas para poder entrar. Esto resulta contradictorio. Mas también sucede que algunos podríamos pensar: bueno, pero si nosotros hemos sido salvos, si hemos sido limpios de esa contaminación, pues no quiere decir que ahora vayamos a vivir en esa contaminación. Entonces, de cierta manera hay que hacer algo. Ese es el punto de lo que hoy vamos a tratar de explicar a través de Hebreos. Lo primero que vamos a hacer es recordar lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Varias cosas para apuntar acá. Lo primero que está diciendo es que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir,
Cuando nosotros nos acercamos a la ley que Dios dio a través de Moisés, no podemos decir que esa ley es el conocimiento de la verdad. Esa ley es una ley que es pura, santa, es perfecta y es buena. Dios la dio. Pero no es la verdad, es la sombra de la verdad. Es como, lo explicaría Pablo, es como el ayo o la niñera que está preparando a la humanidad para poder recibir la verdad. Dice Juan, capítulo número 1, en el versículo número 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Quiere decir que la ley, aunque fue dada por Dios a través de Moisés, no es la verdad, pero es la sombra, es decir, nos está preparando para lo que va a venir. Es como cuando uno va caminando y alguien viene detrás de uno y ve uno la sombra, ya le está indicando que va a venir alguien, pero esa sombra no es ese alguien, eso es tan solamente el reflejo, el aviso de que alguien viene. Pero cuando llega ese alguien, lo conocemos personalmente, lo podemos ver cara a cara. Ahora bien, Hebreos 10 dice, por la ley, pero porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, o sea, no podemos igualar la ley a la verdad que fue traída por el Señor Jesucristo. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Quiere decir que los mandamientos que habían en el Antiguo Testamento a través de la ley, ese culto que se rendían en ellos, dice Hebreos capítulo 9, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Es decir, esos mandamientos eran para poderse acercar a Dios, para poder adorar a Dios, para poder inclinarse ante Él y que Él pudiera aceptar esa ofrenda, ese servicio. Aunque la ley lo enseña, esto no permite que nos acerquemos a Dios como Él quiere. Dice el versículo número 1. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no pueden hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, Dios proveyó ese camino para que el hombre se pudiera acercar a Él, pero no nos perfecciona. ¿Por qué no nos perfecciona? Dice el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, escucha bien, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es decir, el culto que se rinde a través de la enseñanza de la ley tiene como objetivo poder expiar, poder cubrir los pecados y de esa manera podernos acercar a Dios. Pero tienen una debilidad y es que no pueden limpiar una vez y para siempre, sino que esos mandamientos han de hacerse continuamente por causa de nuestro pecado. Cuando leemos el versículo 2, habla de la celebración de la Pascua. Esta celebración se hacía una vez al año. Y había allí un tabernáculo y todo se hacía y era una celebración enorme. Pero esto mismo hacía recordar cada año que éramos pecadores. Entonces la ley en cuanto a esto no es perfecta, no es totalmente la verdad. Así que nosotros debemos entender que Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero la ley no es suficiente. Las acciones de la ley no son suficientes. Y dice el versículo número 3, versículo 2, al final dice, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué es conciencia de pecado? La gente a veces diría, no, pues la iglesia es la que más debería tener conciencia de pecado, es decir, identificar qué es pecado, identificar qué es lo que ofende a Dios. La iglesia es la que más debería tener clarísimo qué es lo que debe quitarse y limpiarse para poder. Y pensamos que eso es tener conciencia de pecado. Pero hablar de conciencia de pecado es lo siguiente. En otra versión, en la versión de la traducción lenguaje actual, dice así. Si en verdad la ley pudiera quitarles el pecado, no se sentirían culpables y dejarían de ofrecer sacrificios a Dios. Es decir, el sacrificio que Dios enseñó en la ley es para mostrar de que hay que pagar un precio por el pecado. Por eso mataban los animales y el derramamiento de su sangre era el precio por el pecado del hombre. Pero había un problema y era que la gente se seguía sintiendo culpable. Así que tener la conciencia limpia es que nosotros ya no nos sintamos más culpables por nuestros pecados.
Bien dice la palabra del Señor, que Jesucristo pagó por mis culpas y por sus culpas. Así que cuando nosotros nos acercamos a Dios debemos estar tranquilos de que por Cristo hemos sido limpios de pecado. Eso es tener una conciencia limpia. Es decir, que cuando en la palabra de Dios leemos que hay una conciencia sucia, está hablando acerca de que el hombre se siente culpable. Leamos nuevamente el versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Es decir, día tras día se va recordando de los pecados. Cada momento que pecaban nuevamente pensaban en el sacrificio y eso hacía peso sobre ese pecado. Es decir, Dios está enseñando que el hombre no puede hacerse por actos externos la limpieza de su cuerpo, de su espíritu, de su conciencia, de su interior. Y dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esa sangre no puede quitar los pecados. Pero entonces nos preguntaremos, bueno, entonces ¿Dios para qué da esto? ¿Dios para qué enseña esto? Ya hemos dicho una cosa, y es que Dios enseñó la ley para mostrar nuestra condición. Dice Romanos capítulo número 3, que la ley fue dada para silenciar nuestros labios, para que nosotros no hablemos diciendo yo me puedo justificar por mis obras, sino que Dios mismo dio la ley para que nos diéramos cuenta que ninguno somos perfectos, que por ninguna obra podemos salvarnos, porque ninguno puede cumplir la ley totalmente. Y dice la palabra que si incumplimos tan solo en un mandamiento de la ley, seremos malditos. Así que por la ley no podemos hacerlo. Pero dice que Él dio los toros y los machos cabríos y todo esto para poderlos ofrecer. Pero era una expiación, una manera de podernos acercar a Él, pero en la carne. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Este versículo nos está enseñando varias cosas. Uno, que los animales eran sacrificados para que su sangre fuese rociada sobre el pueblo. Pero aquí está identificando al pueblo de una manera y les está diciendo inmundos. Quiere decir que para Dios el hombre por su pecado es inmundo. Inmundo es algo repulsivo, es algo que uno no quiere tener cerca, es un desecho, es algo que huele a feo, que no se quiere ni siquiera cerca porque tan solo el olor ya es para repudiar. Eso es inmundo. Y la Biblia nos enseña que Dios es santo, santo, santo. Ahora pues, nosotros al pensar que no, he pecado un poquito nomás, pero Dios es tan santo que una sola gota de pecado ya vuelve inmundo todo nuestro ser. Así que es imposible que nos podamos acercar a Él. Por eso Él provee la sangre. La Biblia dice que en la sangre está la vida. Por eso Dios utilizará la sangre para podernos indicar a nosotros cuál es la manera de pagar el precio. Dice que el que ha pecado debe pagar un precio y ese precio es la muerte. Pero Dios permite que haya este sacrificio de animales para enseñarnos eso. Ahora bien, dice que es para santificar, para purificación de la carne. Es decir, que la sangre de los animales no puede purificar el interior nuestro. No puede purificar la sustancia del hombre, la esencia del hombre, aquello que lo impulsa a pecar, porque la manifestación de nuestro pecado en la carne es eso, una manifestación de lo que somos por dentro, de esa naturaleza pecaminosa, porque cuando el hombre pecó, no pecó como tal en su carne, sino que fue por dentro, sus deseos. Nosotros somos nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro espíritu. Y cuando el hombre pecó, perdió la vida. Dios es vida. Y dice Romanos que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, nosotros ya no podemos estar en su presencia. Y si Dios es el que da la vida y Él es la vida, nosotros apartados de Él estaremos sin vida, es decir, muertos. Así que lo que está por dentro, la sangre de los toros y de los machos cabríos no lo puede limpiar, no lo puede santificar, no lo puede hacer útil para el servicio de Dios, no puede apartarla para el servicio de Dios, esa esencia que hay por nosotros, dentro de nosotros. Mas era suficiente para cubrir la carne y santificar la carne. Ahora bien, dice el versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios.
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esto es una noticia enorme. Mire lo que está diciendo, que si la sangre de los toros, que si la sangre de los machos cabríos, de la becerra, eran suficientes para santificar la carne del hombre, para que el inmundo fuera santo, ahora dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Es decir, que si un cordero, si una becerra sirvió para poder santificar la carne, la sangre de Jesús cuánto más nos servirá para purificar nuestro interior, para purificar lo que somos por dentro, para purificar nuestras conciencias, para quitarnos la culpa. Mire lo que dice, por favor, en Hebreos capítulo número 9, el que estamos leyendo, versículo 14, en la versión traducción lenguaje actual. Dice así, pues si todo esto tiene poder, hablando acerca de los animales, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu, que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Es decir, si ellos tenían que ofrecer las becerras, los toros, los machos cabríos sin defecto, Cristo es ese Cordero de Dios sin defecto. Juan Bautista cuando lo vio dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Él es el que quita el pecado del mundo. Mas también dice, su sangre nos purifica. La sangre de los toros purificaba la carne, pero la sangre de Cristo ahora nos purifica, pero en nuestro interior, en nuestra sustancia, en nuestra esencia. Limpia, purifica nuestra mente, reviste nuestros pensamientos con sus pensamientos, transforma todo nuestro interior, hace que nosotros podamos vivir de una manera aceptable delante de Dios. Pero ojo, dice, su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados. Quiere decir que esto confirma lo que Dios dijo a través de su Hijo. El Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra dijo, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, esto está mostrando el corazón de Dios. Dios no quiere que nosotros seamos condenados. Dios no ama que el hombre se pierda. Pero Dios, siendo un Dios autónomo, siendo un Dios que no depende de nada ni de nadie, siendo el Dios que contiene todo, al ver que nosotros nos extraviamos, le plació promover el camino, proveer el camino para que nosotros como hombres nos podamos acercar a Él. Y ese camino es su Hijo Jesucristo. Escuche bien, a Dios le plació proveer el camino para que usted y yo nos acerquemos a Él. Por eso a través de su Hijo Jesucristo dio el sacrificio que nos podía limpiar. Él pagó el precio que merecíamos pagar nosotros. El pago del pecado es la muerte, pero Él sufrió la muerte. Ahora bien, Cristo es aquel refugio en el cual usted y yo, al estar allí adentro, tenemos acceso al Padre. Y si usted y yo estamos en Cristo Jesús, y cuando digo que si estamos en Cristo Jesús, estoy hablando de que usted y yo permanezcamos confiando en que por la sangre de Cristo Jesús yo ya soy limpio, usted y yo podemos acercarnos felices, gozosos, confiadamente ante el trono celestial. Ya no habrá pecado ni habrá acusador que nos pueda señalar, porque Jesucristo vino para vencer al acusador. Dice la Biblia en Apocalipsis, Juan dice, ¿quiénes son estos? Dice, estos son los que han vencido al acusador con la sangre y el nombre del Cordero. Así que usted y yo podemos ser limpios de conciencia, reconociendo que por la sangre de Cristo hemos sido purificados. Y termina diciendo en la traducción lenguaje actual, para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Claro, ¿cuál es el objetivo de Dios? Que nosotros podamos servirle a Él. Algunos, por falta de conocimiento, dirán, claro, Dios lo que está buscando es esclavos. Pero hemos de entender algo. La gloria del hombre es poderle servir a Dios. Debemos partir de algo. Nosotros no fuimos creados. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Fuimos creados por Dios. Dios lo creó a usted y Dios me creó a mí. Y cuando Él crea algo, todo creador tiene un propósito. Y Él nos creó para que nosotros le pudiésemos servir a Él. Pero a veces nosotros, y en especial los latinos, tendemos a pensar que servir a otro
es pensar en la esclavitud que se vivió en la época que vinieron a colonizar América. Pero eso no es el servicio que Dios está enseñando en la Biblia. El servicio que Dios enseña en la Biblia es un servicio con libertad. Él está diciendo que ya no tengamos culpa, es decir, que seamos libres para poderle servir a Él, que nosotros nos podamos acercar a Él voluntariamente, decirle a Él que tú seas mi Señor. Ahora bien, a algunos no les gusta la idea de tenerle que servir a Dios, pero nosotros en nuestra deficiencia espiritual permitimos que otros nos gobiernen, siendo malvados. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted qué hombre conoce usted que es perfecto, que no se equivoca, que todos sus planes son rectos, que nunca tiene algo de maldad en su corazón, yo le aseguro que si hablamos honestamente usted no encuentra uno. Pero si usted encontrara una empresa donde le pagan un muy buen salario y tiene muy buenas prestaciones, aunque está dirigida por hombres imperfectos, usted se emplea allí. Y usted iría contento a ir a trabajar. Ahora le pregunto, ¿Dios será igual que ellos o será mejor? Pues la Biblia nos enseña que a Él le plació darnos su reino. Imagínense, hacernos herederos. Usted por muy buen empleado que esté en una empresa, por muy buen desempeño, nunca le van a regalar la empresa. Pero Dios nos está diciendo que Él nos dará la herencia. Él ama a su creación. Así que no es cualquier servicio. Él nos ha limpiado para que ahora podamos estar cercanos a Él, para que haya una comunión entre padre e hijo. Sí le servimos, pero no es una relación entre señor y esclavo, sino entre padre e hijo, entre Dios y su creación. Así que dice Hebreos capítulo número 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Quiere decir que a Dios no es que le complazca que hayan sacrificios y todo esto, pero Él nos creó en este cuerpo, está la forma de siervo. Nos enseña la Biblia que la forma que nosotros tenemos, la forma de siervo, fue hecha para que nosotros hagamos su voluntad, es decir, servirle. Pero no pudimos. Así que Dios tiene que mostrar que no está en perfección y para eso nos dio los sacrificios. Pero ahora ha venido Jesús, el cual viene y hace la voluntad de Dios y Él viene a ser el Cordero perfecto. Y cuando Él es el Cordero perfecto, todo aquel que se acerque al Padre a través de Jesús también ha de ser perfeccionado y santificado. No porque ahora seamos buenos, cosa que aprenderemos en otro momento. Pero no porque seamos buenos, sino porque hemos sido justificados por su sangre. Así que nosotros ahora podemos entrar, tener acceso al Padre a través del Hijo. Y ahora que somos limpios y sin culpa, ahora podemos servirle a Él. La mayoría de las personas, si usted se da cuenta cuando uno les dice, venga, hablemos de Jesús un momento, ¿saben qué dicen? Ay, yo estoy bien. Pero la mayoría lo que tienen es un sentimiento de culpa. Y lo primero que piensan es que no se van a poder acercar a Dios porque reconocen que no son perfectos. Y precisamente, muchos de ellos quieren acercarse a Dios y tienen el deseo, pero no han recibido las buenas nuevas reales. Y estas son las buenas nuevas, que usted le puede servir a Dios y que Dios le dio ese cuerpo para que usted sea útil para Él. Esa va a ser su gloria, que usted le puede servir al Rey de Reyes. Pero además de eso, Él lo limpió de toda culpa para que usted sirva libremente, para que el acusador, Satanás, ya no venga más y lo señale con la ley y le diga que usted es un defectuoso, sino que usted ha sido purificado, santificado en la sangre de Jesús. Así que ahora hemos de utilizar este cuerpo, dice el versículo 9 de Hebreos capítulo 10, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Cuando Jesús vino a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios dice en Juan capítulo número 6, versículo 40, que la voluntad del Padre es que veamos al Hijo, que creamos en Él y tengamos vida eterna. Y cuando Él regrese, nos resucitará. ¿Para qué? Para ir a su reino. Así que quítalo primero, es decir, ya no hay más sacrificio de animales para establecer esto último, es decir, ahora está establecida ya no la sangre de los animales que purifica la carne, sino la sangre de Jesús que purifica nuestras conciencias, ya no tenemos culpabilidad de pecado. Ahora bien, si usted no cree en Jesús,
usted es el enemigo de Dios. Si usted cree que puede ser justificado delante de Dios por sus propias obras, usted es enemigo de Dios. Porque usted está pensando diferente. Dios nos está enseñando a través de la ley. Usted no puede hacer ninguna obra que lo pueda hacer perfecto. Pero Cristo nos enseña que la obra que nos hace perfectos es la obra que hizo Él en la cruz del Calvario. Dice el versículo número 11, versículo 10, perdón. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Usted ya no necesita hacer más sacrificios para ser santo, para ser agradable delante de Dios. Ya Cristo hizo el sacrificio que lo limpia a usted. Ya hizo el sacrificio que me limpia a mí. Ya hizo el sacrificio suficiente para quitar la acusación de Satanás. Ya derramó la sangre necesaria para que podamos acercarnos al Padre. Pero si usted no cree eso, usted le está diciendo a Dios, que va, cháchara. Yo todavía me siento culpable y no hay nada que pueda quitarme este pecado. Dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué está diciendo aquí? Que Jesús está ahora sentado en el trono celestial, esperando a que todos sus enemigos queden postrados ante sus pies. Dice aquí, sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, que mientras Jesús está en el trono, todo el tiempo que ha transcurrido, lo que está haciendo la historia misma es identificando quiénes son los que creen en Él, es decir, sus hijos, sus hermanos menores, aquellos que se van a acercar al Padre a través de su sangre, y quiénes son sus enemigos, es decir, los que se oponen a su voluntad. Eso es lo que está esperando todo el transcurrir de esta historia. Y dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tenga cuidado, por favor. Usted no puede hacer ninguna ofrenda ni ninguna obra que pueda santificarlo o hacer acercar al Padre. No, 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 no. Claro, Él nos ha limpiado para servirle ahora. Pero usted y yo fuimos salvos de pecado, de culpa, para servirle. No le servimos para ser libres de culpa. Hemos sido salvos para poderle servir. Y dirá ahora el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que le pido a usted el favor, me acompaña a Mateo, capítulo número 12, versículo número 30. Y escuche lo que dice el Señor Jesucristo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La voluntad del Padre es que creamos en el Hijo y tengamos vida eterna, que lo conozcamos. Y la voluntad del Hijo es que lo aceptemos a Él para que podamos conocer al Padre. Si usted no está con el Hijo, usted está apartado de Él. Ahora, cuando decimos que Jesús es mi Señor, es que Él me domine. Pero pregúntese por un momento. A veces pensamos que como decimos Jesús es mi Señor, entonces ya Él es mi Señor, pero no funciona así. Imagínese lo siguiente, que yo dijera, bueno, Jesús es mi Señor, pero hago la voluntad del diablo, leo la palabra del diablo, obedezco los mandatos del diablo, hago como el diablo. Yo le pregunto, ¿Jesús es mi Señor o el diablo es mi Señor? De la misma manera, si usted está andando por la vida diciendo Jesús es mi Señor, pero hace una voluntad diferente a la de Jesús, Jesús no es su Señor y usted se está oponiendo. Así que no se trata solamente de decir, no, Jesús es un buena onda, nos trajo buenas noticias. Se trata de decir, la palabra de Jesús es mi alimento diario, por esa palabra viviré. Y mire lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 27. Allí encontraremos las palabras de Jesús diciendo así,
Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá, decapitarlos delante de mí. Es decir, que si usted no quiere que Jesús reine sobre su vida, usted se está convirtiendo en un enemigo de él. La buena noticia que Dios nos está dando acá es que a Él le plació que nos acerquemos a su reino. Él ha proveído un sacrificio en Cristo Jesús para limpiarnos de culpa. Pero si usted insiste en que esa sangre no lo puede limpiar, usted vendría a ser un enemigo de Dios. Aproveche esa buena nueva y viva ahora como un amigo de Dios. Él dijo, vosotros sois mis amigos porque ya conocéis toda mi voluntad, y la voluntad de Dios es que seamos salvos. Así que el ánimo para hoy es que usted y yo vivamos libres de culpa para poderle servir al Señor, con toda la libertad, con todo el amor, con todo el aprecio a ese Rey que vive y que, no teniendo ninguna deuda con nosotros, le plació abrir un camino grande, eterno, maravilloso, para que nosotros podamos acercar a Él. Así que por favor, viva con una conciencia limpia. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este día. Damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado a través de la palabra. Hoy, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a cambiar nuestra forma de pensar. Tú has proveído la sangre de Jesucristo para hacernos limpios de culpa, Señor. Y hoy reconocemos que no podemos hacer ninguna obra que nos pueda acercar a ti, ninguna obra que nos pueda limpiar de pecado. Solamente la obra de Jesucristo es la que nos puede limpiar. Y nosotros ahora depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Él es nuestra roca fuerte, nuestro castillo en el cual nos refugiamos. Él es nuestro libertador. Así que hoy, Señor, te damos gracias por habernos limpiado no solamente en nuestra carne, sino en nuestro interior, nuestra conciencia, Señor, habiendo quitado toda acusación que había en contra de nosotros, habiéndolas clavado en la cruz del Calvario. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu para poderte servir y ser la iglesia, esa iglesia que tú anhelas, ser la iglesia viva, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un feliz día. Dios esté con usted.